Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Muy querido teleauditorio, amigos y amigas que despiertan temprano para comenzar el día y prenden la televisión para acompañarnos en las meditaciones de la Biblia y en la oración. Guarda silencio, vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias por el privilegio de conocer tus planes. Ayúdanos a ponernos en paz contigo y también tener una conciencia tranquila y podamos, Señor, enfrentar el futuro sabiendo que nos amas. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hoy meditaremos en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mientras hago el guión para esta meditación, una noticia ocupa las primeras planas de los periódicos y se difunde por todos los medios de comunicación. Uno de los principales canales de televisión del país envió a su reportero estrella hasta el edificio Miramar, en donde fue capturado el hombre más buscado por la justicia, y los detalles de su vida se divulgan. Y su foto llena las portadas de revistas y las primeras planas de los periódicos. Su foto refleja cansancio por el asedio constante al que ha estado sometido por mucho tiempo. Ha de ser terrible estar cuidándose de todos, de los traidores, de los soplones, de la competencia y del gobierno que, apoyado por los servicios de inteligencia extranjeros, le seguía los pasos esperando un descuido para echarle la mano y ponerlo ante la ley, para que responda por los casos que lo señalan como el delincuente más buscado por la FBI de los Estados Unidos y por el ejército mexicano. El Chapo, pues así les dicen a los bajitos de estatura en Sinaloa, es el más temido de los capos de las drogas y mide apenas 1,65 de estatura. Cayó en el edificio Miramar cuando fue cercado por los elementos de la Secretaría de Marina, y la escolta encargada de su seguridad personal no tuvo tiempo de reaccionar y todos fueron capturados juntos con el jefe. Mientras que volaba a la Ciudad de México en un avión militar, lo entrevistaron y apareció el ser humano muy parecido a todos los mortales. Un hombre con luces y sombras, como todos nosotros. Un pecador que enfrenta 8 cargos muy graves que lo pueden recluir en la cárcel por el resto de su vida. Un ser humano con sentimientos y necesidades físicas y emocionales. Bajó de la sierra para reunirse con su mujer y sus 2 gemelitas. Se considera el más noble de los jefes de carteles, pues se dedicaba al narcotráfico. El secuestro y la extorsión a los ciudadanos no están en sus prácticas. El siguiente día de su captura, hay una manifestación pública de más de 1,000 personas con pancartas exigiendo un trato justo al Chapo. La mayor parte de los manifestantes eran jóvenes estudiantes y mujeres. Una de ellas dijo a los periodistas que estaba allí apoyando al que había apoyado con despensas a su familia cuando pasó el huracán Manuel.
La humilde mujer dijo, el Chapo es buena gente, no debe ser tratado mal. Pero la ley es la ley y exige el cumplimiento. Y llegó el momento de ajustar cuentas a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Mis amigos, todos tenemos una cita con la justicia divina y nadie puede evadir ese encuentro con la máxima autoridad del universo. El ser humano es un ser moral y por eso todos quisiéramos que se hiciera justicia y se cumpliera la ley, pues intuimos que sólo así viviríamos en paz y en armonía. Y la Biblia nos enseña que Dios va a restaurar el orden y la armonía, y es por eso que hay un juicio antes de su venida. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De tal forma que cuando Jesús venga, ya se habrán examinado los expedientes archivados en el cielo y ya se habrá decidido el destino de cada ser humano. Pues en San Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Si es así, estamos perdidos, pues todos hemos hecho obras malas, pero la justicia divina no es como la justicia humana. Dios no nos persigue para llevarnos ante la ley y condenarnos, pues lo que menos desea es castigarnos y destruirnos. Y por eso nos da todas las garantías para que el peso de la ley no caiga sobre los pecadores, y por eso nos invita a arreglar cuentas confesándole nuestros pecados. Arreglar cuentas con Dios no es difícil, es simplemente reconocer tu condición pecaminosa y tu deseo de cambiar y permitir que Dios obre. Si tus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero Dios no te va a perseguir para ajustar cuentas contigo. Él espera que tú te acerques al trono de la gracia, donde Jesús se pone a tu disposición como abogado y sacerdote. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el trono de la gracia, Jesús te ofrece el perdón gratuito, pues la palabra gracia deriva de gratis. No es un perdón caprichoso y autoritario, es un perdón en base a la actitud del pecador, quien debe acercarse con fe y humildad para arreglar cuentas con Dios, confesando sus pecados. Porque el perdón y la salvación no se imponen, se ofrecen, y quien se acerca al trono de la gracia alcanzará misericordia. La razón por la que Jesús nos ofrece un perdón gratuito es que ya pagó la culpa del pecado con su muerte expiatoria. Y en Primera de San Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? La justicia divina se aplica en forma diferente a la justicia humana, pues en la justicia humana el que la hace la paga, y por eso se persigue a los delincuentes para llevarlos ante la ley. Entonces los abogados manipulan la ley para evadir el castigo, y quien no tiene abogado recibe todo el peso de la ley. En la justicia divina, Jesús recibe el castigo que merece el pecador para poder perdonarlo y absolverlo de la sentencia de muerte. Mi amigo,
Arregla cuentas con Dios hoy mismo. Confiesa tus pecados y pide perdón en nombre de Jesús, antes que se levante del trono de la gracia. Oremos. Querido Padre, todos los que me ven y escuchan son pecadores. Todos necesitamos arreglar cuentas contigo. No podemos ocultar nuestra realidad de tus ojos. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, a confesarlos y arrepentirnos de nuestros malos hechos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor. Gran fe tenemos, la que Cristo da en sus promesas de amor. Ya del tiempo es el fin, cuando la humanidad se despierta al pronunciar: aleluya, Cristo es Rey. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor, del Señor. Hola amigos, nuevamente aquí con ustedes, siguiendo en la temática que hemos estado tratando en estos dos últimos programas sobre las semillas. Y hoy vamos a ir un poquito más adelante y vamos a hablar de los germinados, es decir, las semillas germinadas. Y alguien preguntará, ¿qué son los germinados? Bueno, pues los brotes de semillas o germinados son el mejor alimento que puede consumir un ser humano. Las semillas, recuerden que son el origen de la vida y no pueden generar en quien las consume algo diferente del bienestar del que disfruta un organismo sano y en constante depuración. Estos productos están contenidos en el grupo de alimentos vivos, hecho que implica el consumo de vida en cada ingesta y un bajo costo en la alimentación. Luego de germinar, una semilla incrementa su valor nutricional por lo menos 20 veces. Los germinados son grandes contenedores de proteínas, fibras, vitaminas, enzimas y todos los oligoelementos necesarios para que el cuerpo funcione sin problemas de ningún tipo. Los germinados se trata de alimentos que favorecen la regeneración celular, ayudan a perder peso, bajan los niveles de colesterol, ayudan a la eliminación de toxinas, incrementan la concentración, mejoran la calidad de piezas dentarias, piel y cabello, aportan además la energía suficiente para la práctica de deportes exigentes. Mejora el olor y el sabor de los fluidos corporales, como es el semen, la saliva, la transpiración, ayudan en la digestión, incrementan además también la potencia sexual. Es sin duda un alimento del futuro que viene de un pasado milenario y ya está al alcance de su mano. Además de mimar un poco nuestro planeta, consumirlo mejorará su vida y le permitirá gozar de esta opción que ya es usada a modo de medicina cotidiana en muchos rincones del mundo más allá de su oriente originario. Donde las verduras y las hortalizas escasean, los germinados es el más antiguo alimento vivo. Nos permite enriquecer las ensaladas y otros alimentos. La semilla, como estructura básica, el germen o embrión y una reserva nutritiva que lo alimentará para que se convierta en la futura planta, todo ello recubierto de una envoltura protectora que es la cáscara o tegumentos. El germen de las semillas es el rudimento de una nueva planta, es decir, es una planta imperfectamente desarrollada en estado de vida latente que espera condiciones adecuadas para manifestarse. En el momento en que éstas se presentan, la semilla inicia el proceso de germinación.
La germinación es el conjunto de fenómenos o cambios que se producen en una semilla para que el embrión pase de la vida latente a la vida activa, o sea, para que brote o nazca y comience a crecer la nueva planta. La reserva nutritiva antes mencionada, de una manera general en todos los granos y semillas, consiste en proteínas, carbohidratos, vitaminas y sales minerales. A la vez, esta serie de nutrientes la requiere nuestro organismo para su correcto mantenimiento y desarrollo, y se la proporcionamos a través de los alimentos. Fíjense qué interesante, porque casi cualquier semilla, grano o legumbre puede germinarse. Aún semillas que comúnmente no forman parte de nuestra alimentación, como la del rábano, alfalfa, nabo, col, etc., el sabor de los germinados es variable. Así, el de alfalfa es muy agradable y en cambio el del rábano es picante, es decir, que incluso podemos variar de sabores. Y podemos preguntar, ¿qué pasa durante la germinación? Cuando las semillas se germinan, su contenido nutricional cambia, se mejora y aumenta. Así como a veces cuando cocinamos un alimento quizás pueden ser destruidas las vitaminas, en el caso de la germinación hay vitaminas que no están en su estado natural, pero cuando se germinan mejoran y aumenta. En cuanto la semilla entra en contacto con el agua, el oxígeno y el calor necesarios empiezan a desarrollarse y tienen lugar, entre otros, los fenómenos siguientes. Por ejemplo, primeramente, mediante la absorción del agua, la semilla duplica su volumen y revienta la cáscara protectora. Las enzimas se activan y provocan una serie de transformaciones. Las sustancias de reserva son predigeridas y se transforman en ácidos aminados, algunos de los cuales son imprescindibles para el ser humano. El contenido proteico de la semilla queda presente en el germinado, pero de una forma más fácilmente asimilable. Se sintetizan abundantes vitaminas y fermentos. Otras vitaminas, como la vitamina C, se multiplican. Es muy interesante tener en cuenta este dato. Las sales minerales, calcio, fósforo, hierro, potasio y magnesio, también se multiplican. Las grasas se transforman en ácidos grasos y el almidón en maltosa y dextrina, azúcares más simples que exigen menos esfuerzo al aparato digestivo. Así pues, se reduce la naturaleza feculosa de la semilla, se forma la clorofila, los ácidos y las toxinas que de forma natural acompañan a la semilla para su defensa se descomponen. El volumen y el contenido de agua pasa de ser de un 5 al 12% en la semilla a un 70% en el germinado. Con 3 cucharadas de semilla puede obtenerse casi 1 litro de brotes o germinados. Les vamos a incluir alguna receta para que ustedes se habitúen, además de comerlo así simplemente en la ensalada, alguna receta interesante con respecto a los germinados. Las siguientes son ejemplos de recetas que pueden serles útiles. La mayoría de las comidas se puede realizar con la adición de germinados. El cocinero puede utilizar su creatividad para adicionar germinados en sus platos preferidos. Por ejemplo, tenemos la leche de mijo, que necesitamos como ingredientes para 4 personas: 200 gramos de mijo germinado, 200 gramos de girasol germinado, 3/4 de litro de agua, una pizca de alga kombu, es una alga muy interesante, que la molemos, o también podemos utilizar una sal de hierbas similar. Necesitamos triturar el mijo y el girasol con un poco de agua y se sazona. Para variar, puede sustituirse el agua por miel. La leche de mijo es suave y crea un entorno alcalino en el cuerpo. Su alto contenido en ácido silícico reconstituye las uñas y el cabello. Al parecer, Pitágoras apreciaba mucho el mijo, lo recomendaba a sus alumnos para que se desarrollaran tanto física como psíquicamente. Por ejemplo, otra receta que puede gustarles y ser interesante es lentejas germinadas sobre rodajas de manzana. Necesitamos para también 4 personas 200 gramos de lentejas germinadas, una cucharada de albahaca germinada,
medio apio rallado muy fino, 2 manzanas partidas en 2 sin pepitas, medio limón exprimido para rociar las rodajas de manzana si no quieren que se pongan negras, 100 gramos de berro, y entonces se mezclan los germinados con el apio y se disponen las rodajas de manzana rociadas con el limón sobre 4 platos. Se deposita la ensalada sobre las rodajas de manzana y se decora con el berro. Se puede sazonar con una salsa a base de yogur, una cucharadita de menta fresca picada fina y una pizca de sal. Para variar, puede ponerse la ensalada sobre rodajas de papas cocidas. Podemos todavía darles otra ensalada de brotes. En esta necesitamos media taza de brotes de frijol mung, es decir, soya verde, media taza de germinados de alfalfa, media taza de lechuga de alforfón cortada. El alforfón es un trigo que también se le llama sarraceno. Bueno, pues esta taza de lechuga de alforfón, es decir, de alforfón germinado, cortadita. Luego 1/8 de taza de germinados de alolva, media taza de girasol verde, aceite prensado en frío para sazonarlo. Y entonces agregamos la lechuga del alforfón cortada y las verduras de girasol a los germinados, mezcle todo y sírvalo. Bueno, les voy a dar brevemente una lista de diferentes semillas que podemos utilizar. Por ejemplo, las semillas de legumbre. ¿Cuáles serían? La soja o soya, alfalfa, lentejas, garbanzos, judías, es decir, frijoles, guisantes, azuki, que es una soya chiquitina, y trébol. En las semillas de cereales, pues tenemos el trigo, avena, cebada, centeno, quinoa, espelta, alforfón, trigo sarraceno, mijo. En las semillas de plantas oleaginosas podemos incluir, o están dentro de ella, el sésamo o ajonjolí, la linaza o flaxseed, la calabaza, pepitas de girasol, es decir, sunflowers, almendra, canola, cacahuete o maní. Y de las semillas de verduras y hortalizas también tenemos una lista muy interesante: la col, calabaza, coliflor, col rizada, brócoli, rábano, amaranto, fenogreco, berro, puerro, apio, cebolla, cebolleta, etc. Pero incluso tenemos luego una sección muy interesante que es las semillas de especias o plantas medicinales o plantas aromáticas, y entre ellas, que hay muchísimas más que seguro que ustedes conocen, está el anís, el coriandro, hinojo, albahaca, eneldo, mostaza, cáñamo, zaragatona, etc. Esperamos que les haya sido útil esa información acerca de las semillas y la forma de utilizarlas, y que sigan con nosotros en los diferentes programas. Muchas gracias. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.